Hola chicos, yo soy Moni y el día de hoy les traigo el cuento del pastorcito mentiroso. ¿Qué es pastorcito? Un pastorcito, en este caso es un niño que lleva las ovejas a pastar. ¿Qué es pastar? Que las lleva a un lugar donde hay pasto, a un lugar donde hay como hierba para que coman las ovejitas. ¿Qué son ovejas? Ay, son animalitos. Son los animalitos como este. No, ese no, ese es un oso. Ese es un oso. Como este. Este no. Este es un conejo. ¿Cómo es? Este no, como este no. Este es un elefante. Como esta. Esta es una oveja, ¿ven? Tiene lanita, tiene unas orejitas bien bonitas, hacen B. Esta es una oveja. Este pastorcito un día estaba jugando con su hermanita en el patio de la casa y de repente una idea. Que se le queda mirando a su hermanita con cara de susto. Así. Y la hermanita que estaba acá, pues juega bien a gusto, que de repente lo mira y... ¿Qué? ¿Qué pasa? Y el pastorcito está... Y la hermanita que se empieza a asustar. ¿Qué pasa? ¿Qué hay? ¿Qué? Y el pastorcito le hace... Y la niña empieza... ¡En mi cabeza! ¡En mi cabeza! ¡En mi cabeza! ¿Qué tengo? ¿Qué tengo en mi cabeza? ¡Una araña! La niña se asusta y se empieza a golpear la cabeza. ¡Una araña! ¡Una araña! ¡Ay! Grita. Y se pone a correr y se tropieza y se cae. Y el niño... ¡Te la creíste! ¿Creíste que tenías una araña? ¿Qué? ¿No tenía una araña? No. Pero es que tú vas a ver, le voy a decir a mi mamá lo que acabas de hacer. Y se va corriendo con la mamá y el niño va detrás de ella. Llegan a donde está la mamá, que estaba regando las plantas. Y le dice a la niña, mami, niño, me dijo que tenía una araña en la cabeza. Y me caí. Y la mamá le dice, a ver, mijita, respira. Ahora cuéntamelo todo de nuevo, pero despacito y que se entienda. La niña se tranquiliza tantito, respira y le cuenta. Y me lastimé la rodilla y me corté. Y la mamá le preguntó al hermanito, a ver, mijo, venga para acá. ¿Usted le dijo a su hermana que tenía una araña en la cabeza? No. ¿A que sí me dijo que tenía una araña en la cabeza? A ver, mijo, ¿le dijiste o no le dijiste a tu hermana que traía una araña en la cabeza? Manita, ¿a poco yo te dije, tienes una araña en la cabeza? ¿Te dije eso? No, pero tú me hiciste creer que yo tenía. Pero yo no te dije que tenías una araña en la cabeza, ¿verdad? Eso tú te lo imaginaste solita. Yo no dije que tenías nada en la cabeza. Yo estaba viendo otra cosa allá atrás de ti, fíjate. Y la mamá se dio cuenta que el niño estaba diciendo mentiras. Y entonces le dijo, ¿sabes qué? Por travieso y mentiroso, mañana tú vas a pastar las ovejas. Mañana no me tocan a mí, pues aunque no te toquen, vas a ir a pastar las ovejas, porque te portas mal. ¡A la cama! Y se va a dormir. A la mañana siguiente, el niño, muy enojado y fastidiado, se va a pastar las ovejas. Si ni siquiera le gusta pastar las ovejas, es bien aburrido. Ni hace uno nada, no están comiendo. Y una se va para allá y otra se va para allá. Ni siquiera se alejan para ir a buscarlas a otro pueblo, a tener aventuras. No. Y después de un rato de estar ahí todo aburrido, se le ocurrió una idea. Y empezó a gritar, ¡el lobo se lleva mis ovejas! Y corre. Y en eso, mamá y papá, que estaban cultivando en el campo, y otros vecinos de los alrededores, lo escucharon que estaba gritando y que se dejan venir corriendo. Y que llega la mamá con el machete y el papá con una zanahoria. Es que era todo lo que encontró. Bueno, y el niño cuando los ve, que vienen todos corriendo y asustados, no se puede aguantar y se ataca de la risa.
Y la mamá y el papá bien enojados. ¿Qué está pasando aquí? Ay, no, mami, es que quería ver si en verdad ustedes me estaban poniendo atención, porque qué tal si viene el lobo y me come, ¿verdad? O se come las ovejas. Qué bueno que están poniendo atención, papi. Sí, gracias, gracias, pueblo, qué lindos, qué bueno que atienden a los niños necesitados. Sí, qué hermoso, gracias, bye, que les vaya bien, nada pasa por aquí, si pasa algo les aviso. Y entonces la mamá y el papá se quedaron mirando y dijeron, ay, nada más está jugando. Y se fueron a sus ocupaciones de nuevo. Pasó como una hora y el pastorcito otra vez estaba aburrido. Y que empieza a gritar nuevamente, ¡el lobo! ¡El lobo! ¡Se llevan mis ovejas! Y que se dejan venir nuevamente mamá y papá. Y también los vecinos, ¿qué pasó? ¿Dónde está el lobo? Y el niño estaba escondido detrás de una risa y risa. Y que llega mamá y ¡zap! Que le da el huerco. ¡Otra mentira! No, mamá, es que estaba tomando el tiempo para ver cuántos se tardan en venir, para ver si están atentos. Mira, mijito, si sigues diciendo mentiras, nadie te va a creer cuando pase algo de verdad. Ay, mami, si siempre me crees. No, mami, ya no digo mentiras. No nos vuelvas a engañar. No, mami, yo no los voy a engañar. Y entonces los papás se van, pero esta vez bien enojados. Como a los 15 o 20 minutos, el niño escuchó un ruido. ¡Me! Y luego otro. ¡Me! Mucho ruido. Y entonces el niño se levantó y no saben lo que vio. No saben lo que vio. Puso una cara de susto y se quedó sin habla. Quería gritar, pero no podía gritar porque estaba en shock, asombrado. ¿Y qué vio el niño? Vio un lobo muy grande, que iba muy despacito y agarró una oveja. Y luego agarró otra. Y luego con otra pata agarró otra. Ay, con la otra no, porque luego se caía. Y entonces ya traía 3 ovejas. Y se le quedó mirando al niño. Y el niño estaba trabado. No podía hablar. Y entonces luego le empezó a gruñir. Y se hizo para atrás, despacito. Y que se fue corriendo. Se llevó a las ovejas. Y pegó un grito. Bien fuerte. Y empezó a gritar nuevamente, ¡el lobo se está llevando mis ovejas! Pero esta vez con miedo de verdad. Y los papás dijeron, ¡ay, este niño va a ser un muy buen actor! Si hasta parece que es de verdad. Pero no, era de verdad. El niño va con los papás y dice, ¡mamá! ¡El lobo me llevó mis ovejas! Y los papás, mira, actúas, pero no te vamos a creer. Siempre dices mentiras. ¡Vete de aquí! Y no le creyeron. Y entonces el niño va corriendo y le dice a los vecinos, ¡vecinos! ¡El lobo! ¡Un lobo gigante! ¡Se está llevando mis ovejas! Y por más que les robó, no le pusieron atención y lo corrieron. Y entonces el niño piensa, ya te voy a agarrar un palo y le voy a pegar para que no se lleve a mis ovejas. Agarra un palo que se encontró tirado y se va otra vez a donde estaban las ovejas. Con horror ve que algo horrible, muy feo. ¿A qué no saben qué? Nada. No había lobo, no había ovejas, nada, 0, ni una siquiera. De las 459 ovejas que había, ni una. ¿Cómo se las llevó? No tengo idea. Entonces el niño se puso llore y llore. Y siguió llorando hasta que llegaron los papás. Oye, mijito, ¿en dónde están las ovejas? ¿Que no estaban aquí todas las ovejas? Ay, mami, es que
¿Te acuerdas que fui a decirte que había venido el lobo? Sí, claro, pero tú siempre estás jugando. Pues esta vez era verdad. ¡Sí, era el lobo! Y se llevó las ovejas todas. ¿Todas? Se las llevó todas. Todas. ¿Y cómo se llevó todas las ovejas? ¡Ay, no sé, mami! Pero se las llevó todas y no me dejó ni una. La mamá se acerca al hijo y le dice: a ver, mijito, ¿qué aprendiste de esta situación? Y el niño, que sigue llore y llore, le dice: aprendí que si nadie viene, el lobo se lleva las ovejas. ¿Por qué no vino la gente a ayudarte? Y el niño se pone a pensar: es que la gente no vino porque, como les había dicho mentiras, pues ya no me creyeron. ¿Ves? Eso pasa cuando dices mentiras. La gente ya no te cree porque no saben si estás diciendo la verdad o no. Creen que siempre estás diciendo mentiras. Entonces, no debes de decir mentiras. Sí, ya sé, ya no voy a decir mentiras. Pero ¿y mis ovejas? Pues ni modo. Ahora tienes que trabajar para comprar más ovejas, porque esas ovejas ya no están. Se fueron. Y el niño, muy triste, se regresó a su casa, pero aprendió una lección muy importante, que es no decir mentiras. Aquí termina el cuento, y que no se les olvide, no hay que decir mentiras porque luego ya no nos van a creer. Espero que les haya gustado mucho el cuento. Déjenme sus comentarios y si quieren que les cuente alguna historia en especial, díganmelo también. Denle like al video, compártanlo, que es muy importante, y suscríbanse a mi canal. Cuídense mucho y pórtense bien. Bye.